Alejandro, muy buenas tardes, igual a las personas que están viendo el noticiero. Bueno, veíamos estas historias que seguro se replican por cientos y miles en este país, personas que viven al día, y de pronto vemos un plan de reactivación económica anunciado por la secretaria Tatiana Cloutier hace tan solo unos días, basado en 4 ejes, y entre pues estas propuestas que tiene es dar créditos a la palabra otra vez, la estrategia del año pasado. ¿Va a funcionar? ¿Va a ser suficiente? Jorge, ¿cómo lo ves? Alejandro, es una situación muy compleja. Como bien mostraban las imágenes, se ve gente que está sufriendo, que está viendo cómo sacar la quincena. Generalmente enero es complicado para las familias, ahora ha sido más porque hay desempleo, tenemos una crisis de salud como no se tenía desde hace más de 100 años, tenemos una caída en la producción, en el PIB que no se veía desde hace más de 50, 60 años. Entonces, obviamente, algo ha fallado. Si bien la pandemia, pues nadie la preveía el año pasado, se pudo haber suavizado un poco si se hubieran dado bien los incentivos, ayudas fiscales a los pequeños y medianos negocios, permitirles diferir el pago de impuestos, la luz, ayudar también a que pudieran mantener a sus empleados, porque desafortunadamente muchos los han tenido que despedir, porque obviamente si no hay ventas, Alejandro, pues la economía va mal. Entonces la situación es muy delicada y yo veo insuficiente el programa que están lanzando. Bueno, insuficiente, pero además hace unos días, ¿qué digo hace días? Hace horas se volvió viral la secretaria Tatiana Cloutier al dar esta declaración que pone de pronto en entredicho realmente qué tanto el gobierno funciona bajo estrategias o improvisaciones. Si te parece, escuchemos. Tarea de seguir llevando y tener una reunión con la Secretaría de Hacienda y con los legisladores para buscar todavía mecanismos y ver qué es viable para poder implementar algunas medidas de incentivar y que podamos hacer que se mueva la economía en el país desde la perspectiva que no se planteó en su momento, porque repito, las circunstancias avecinaban o casi se creyó que la pandemia sería más corta. Jorge, ¿podemos prever que ahora sí va a haber una estrategia, que ahora sí los legisladores, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía se van a poner a trabajar? Ojalá sí sea, Alejandro, porque están reconociendo que no se han planteado bien las políticas públicas, no se prepararon para una crisis de largo plazo. Desde un principio se veía que iba a ser una pandemia que por lo menos iba a durar el año pasado, y yo creo que todo este año, y tal vez, ojalá no, pero puede durar hasta el año que entra. Se necesitan estímulos a la pequeña y mediana empresa. Es urgente que la Secretaría de Economía, junto con la Secretaría de Hacienda, den estos apoyos, y no solamente los pequeños créditos a la palabra, porque obviamente, y se lo podemos preguntar a cualquier comerciante, los 25,000 pesos pues les ayudarán, pero no es suficiente. Sobre todo tampoco les está ayudando, por ejemplo, a los meseros con los 2,200 pesos que se está dando en algunos lugares. Obviamente pues es una ayuda, pero es insuficiente, Alejandro. Se necesitan dar certidumbre a la economía. La polarización tampoco ayuda mucho a que venga inversión, a que se creen nuevos programas de estímulos, porque si no se hace, Alejandro, pues la economía, si bien este año pudiera crecer un poco, y hay que ver cómo va evolucionando este tema durante el año, pero miles de negocios, de micronegocios han quebrado, restaurantes, los cines están cerrados, todo mundo está despidiendo gente. Entonces estamos en una situación de emergencia sanitaria, pero también de emergencia económica, y si el gobierno no hace algo por ayudar a las empresas, a las personas, ¿quién lo va a hacer, Alejandro? Jorge, en estos 4 ejes que plantea la secretaria Tatiana Cloutier en este plan de reactivación, habla de las inversiones y habla del comercio internacional. Hay personas que de pronto podemos pensar, bueno, ¿y a mí qué me interesa si se hace comercio internacional con Estados Unidos, con China, con algún otro país? ¿Cómo podemos traducir esto para la gente que nos está viendo? ¿Cómo le impacta el hecho de que podamos mejorar las inversiones en México y sobre todo con nuestro vecino Estados Unidos, que tenemos un nuevo acuerdo comercial? Muy buena pregunta, Alejandro. Sobre todo, más allá de las buenas intenciones, del comercio internacional,
hace falta ver un verdadero plan de gobierno sobre cómo se van a abrir las empresas, hasta cuánto tiempo va a estar cerrada la economía, si vamos a seguir en algunas zonas del país en semáforo rojo, qué se puede hacer para que las empresas ya no estén cerradas, tener una apertura ordenada y además, obviamente, ayudar a estos pequeños y medianos negocios con incentivos fiscales, que puedan diferir el pago de sus impuestos, probablemente darles una ayuda a las empresas que no despidan gente y que incluso puedan contratar. Creo que se pueden hacer muchas cosas, Alejandro, más allá del tema, como bien señalas, de que, bueno, tenemos acuerdos de libre comercio, que está muy padre, hay que aprovecharlos, que venga la gran inversión, pero en la economía de a pie, el de las familias, lo que les interesa a los comerciantes, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, es que tienen que vender, y si la economía está cerrada totalmente en algunas zonas del país, pues obviamente estas ventas bajan. Si la gente perdió su empleo, pues obviamente las ventas van a ser bajas. Entonces sí se necesita un plan de reactivación más serio, y para eso tienen que trabajar la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda. ¿El TEMEC nos va a alcanzar? ¿Va a ser suficiente? ¿O el efecto del TEMEC va a ser a largo plazo? Yo creo que el efecto del TEMEC se va a ver este año. Si llegamos a crecer, Alejandro, va a ser gracias a este acuerdo comercial. Hay muchas empresas que dependen del que se vende justamente a Estados Unidos. El problema yo lo veo a nivel interno. Si crecemos este año es por Estados Unidos, pero hace falta políticas públicas responsables que reactiven la economía, el mercado interno. No es posible que un discurso de polarización que da frecuentemente, por no decir que todos los días, el gobierno, pues obviamente eso espanta a la inversión. Simplemente dice, bueno, me voy a esperar 4 o 5 años y voy a medio mantener la empresa y ya después voy a ver. Lo que necesita este gobierno también es hacer más moderado su discurso contra las empresas, cuando justamente han sido muchas empresas, Alejandro, las que están ayudando a muchas familias, a muchas personas con el tema de la pandemia. Entonces yo creo que también hay que echarles un poco a la mano a los pequeños, medianos negocios que mantienen a muchas familias, porque tenemos una situación más allá de los datos muy crítica. Te preguntaría, Jorge, sobre este tema. Hace unos cuantos meses el presidente planteaba la posibilidad de una reforma fiscal. ¿Será esta pandemia, esta crisis económica, el pretexto perfecto para poder replantear esta política? Depende de qué tipo de reforma fiscal. Hay que tener cuidado con que se quiera aumentar de forma desproporcional los impuestos. Creo que antes de hacer una reforma fiscal hay que hacer más eficiente el gasto que está haciendo el gobierno en muchos proyectos de inversión que probablemente no son rentables. Tenemos ahí el dinero que se está tirando, desde mi punto de vista, en refinerías, cuando las principales automotrices han anunciado justamente esta semana que ellos están apostando por lo eléctrico. Entonces, antes de hacer una reforma fiscal que nos quiera poner más impuestos, yo vería cómo el gobierno puede ser más eficiente con lo que tiene, no desperdiciar lo que tiene, y sobre todo si se hiciera una reforma fiscal que aumente los impuestos a las empresas, pues sería prácticamente llevar a la economía a una profunda y grave crisis, mucho más de lo que ya tenemos. Bueno, a cuidar el bolsillo. Jorge Sánchez Tello, te agradezco como siempre estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Gracias, Alejandro. Hasta la próxima. Gracias, buenas tardes.